Hola, mi nombre es Carla y si tienes una ilustración que te gusta mucho y quieres transferirlo a tu papel de acuarela, te voy a enseñar 3 maneras diferentes de lograrlo. Así que comencemos. Técnica número 1. He impreso esta ilustración en una hoja de papel bond común y corriente. Le doy la vuelta y voy a utilizar un lápiz 4B que me ayudará a hacer marcas en el papel con mayor facilidad porque su grafito es más blando y más oscuro. Voy rayando hasta cubrir todas las líneas de mi ilustración. Ten cuidado de no tocarlo porque te puedes manchar con facilidad. Luego que hayas terminado, ubica la hoja sobre tu papel de acuarela y asegúralo bien para evitar que se mueva. Yo estoy usando esta carpeta con gancho para sujetarlo. Ahora voy a utilizar un lápiz HB que tiene el grafito más duro y me ayudará a transferir todo el dibujo a la hoja con mayor precisión. También puedes utilizar un bolígrafo. Como estoy transfiriendo una ilustración geométrica, me puedo ayudar de una regla para que las líneas me queden totalmente rectas. Asegurándome que mi ilustración está bien sostenida, compruebo que tengo todas mis líneas transferidas al papel. Y así queda nuestra ilustración en el papel de acuarela con la primera técnica. Técnica número 2. Vamos a transferir esta ilustración al papel y para esto vamos a necesitar una ventana y luz natural. Ya vas a entender a lo que me refiero. Bueno, ubicamos una ventana bien iluminada en la casa y ponemos nuestra ilustración, la aseguramos bien con cinta. Yo estoy usando washi tape que no daña el papel. Aseguro las 4 esquinas y hago lo mismo con mi papel de acuarela, centrándolo bien de donde quiero que vaya mi ilustración. Y ya está lista para calcar. Para esta técnica voy a usar el sol como fuente de luz y mi ventana como superficie para poder ver a través del papel la ilustración que quiero transferir. No olvides darle like a este video y suscribirte para que sigas aprendiendo sobre el mundo de las acuarelas y no te pierdas ningún nuevo video. Si te equivocas, puedes corregir rápidamente con un borrador. Además, como con la primera técnica, puedes ayudarte con una regla si lo necesitas. Y así queda la segunda ilustración calcada en nuestro papel de acuarela.
Técnica número 3. Si tienes un iPad, puedes aprovecharla como fuente de luz. Solo debemos configurar un par de cosas para que la ilustración no se mueva cuando estemos calcando. Ve a los ajustes de tu iPad y ve hasta donde diga accesibilidad. Luego, en acceso guiado, asegúrate de que esté activo. Yo tengo esta ilustración que hice en Procreate, pero también puedes tener una imagen o un PDF. Solo asegúrate de ubicarlo en el tamaño que quieras. Yo usaré esta hoja A5 que es casi del tamaño de la pantalla. Luego de que esté segura de la ubicación que quiero, presiono el botoncito de bloqueo 3 veces seguidas y se va a abrir el panel de acceso guiado. Asegúrate de que la opción tocar se encuentre desactivada. Algunas veces te va a pedir tu contraseña. La ponemos y ya está desactivado el touch. Ahora podemos usar nuestro iPad como tabla de luz para calcar. Asegúrate de tener el brillo de tu pantalla al máximo y las fuentes de luz externas al mínimo para que puedas ver bien tu ilustración. Y así vamos calcando. Aquí es un poco más difícil mantener la hoja en su lugar, pero es una técnica muy útil cuando, por ejemplo, es de noche, no tenemos la ilustración impresa y es una manera más rápida de lograrlo. Normalmente yo dibujo sobre el papel, pero a veces me gusta hacer los bocetos en digital porque me da la flexibilidad de probar cosas diferentes. Por eso en este video te doy varias opciones que se pueden adaptar a distintas situaciones, momentos o ideas. Son solo diferentes formas de llegar a un mismo objetivo. Recuerda que en la línea de tiempo y en la descripción del video puedes encontrar el momento exacto en que explico las diferentes técnicas, en caso de que necesites revisarlas nuevamente. Luego que tenemos transferida nuestra ilustración, salimos del modo de acceso guiado presionando nuevamente 3 veces el botón. Le damos a finalizar y volveremos a tener nuestro touch de vuelta. Y esta es la tercera manera de transferir una ilustración a tu papel de acuarela. Bueno, ya tenemos nuestras 3 ilustraciones hechas con las 3 diferentes formas. Ahora, para prepararla y esté lista para pintar, necesitamos hacer un paso más. Podemos utilizar ya sea un borrador normal o este borrador que es especial de la marca Faber-Castell, pero realmente hay otras marcas, que es un borrador flexible que no deja viruta o rastro. Oye, ya. Este ya lo había mostrado en mi primer video, por cierto, si no lo has visto, haz clic aquí. Ahí explico 5 técnicas diferentes para pintar con acuarela.
Puedo utilizar un borrador normal o el borrador flexible para quitarle el exceso de grafito a mis ilustraciones. Y esto lo hacemos porque cuando vamos a pintar con acuarela no queremos que se vean las marcas de lápiz en el fondo. Ahora el segundo lo voy a hacer de la manera tradicional. Lo único es que de la manera tradicional van a quedar rastros del borrador y además si haces mucha presión puedes terminar borrando completamente las líneas y eso no lo queremos. Queremos que sigan siendo visibles, pero quitarle el exceso. También te sugiero de que si tienes las manos sucias, tendrías que utilizar algún pincel para quitar el exceso. Por eso es más recomendable esta opción. Hacemos lo mismo con el tercero. Y esas fueron nuestras ilustraciones transferidas al papel de acuarela. Cuéntame en los comentarios cuál fue la técnica que te gustó más y déjame un like si te pareció útil este contenido. Suscríbete también para que no te pierdas ningún video nuevo de este canal. Muchas gracias y hasta la próxima.